¿Y qué hicieron? Pues inmediatamente dieron un golpe de Estado. No militar, pero sí financiero en Grecia. Sacaron a Papandreou de primer ministro y colocaron al nuevo primer ministro, un tal Lucas Papadimos. ¿De dónde sacaron a este tal Lucas Papadimos? Mira por dónde. Era el director de Goldman Sachs en Grecia. Pero cuidado, en Italia sucedió lo mismo. En Italia había un primer ministro que creo que no nos gustaba mucho a nadie, el tal Silvio Berlusconi, y tuvimos una sensación de alivio cuando nos dijeron que había dimitido, que ya estaba fuera, pero que tenía un sucesor, que ha sido el primer ministro de Italia hasta la pasada semana, un tal Mario Monti. ¿De dónde sacaron a Mario Monti? Primero, de comisario europeo, y antes de comisario europeo, que 8 años trabajando en Goldman Sachs. Pero cuidado, todavía otra cosa. Si a alguno de ustedes se les ocurriera pedir un crédito, cosa que hoy en día no pasa por la cabeza de nadie, ¿quién fijaría el tipo de interés? ¿Quién sería? El Banco Central Europeo. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? Un personaje que se llama Mario Draghi. ¿Quién es Mario Draghi? Bueno, ahora, como digo, es el gobernador del Banco Central Europeo. Antes era el gobernador del Banco de Italia. Y antes trabajó muchísimos años como director de Goldman Sachs en Italia. Estos son los personajes que nos gobiernan. Que nadie se tome a mal lo que voy a decir. Yo no sé lo que sucede a nivel municipal, no sé lo que sucede a nivel comarcal, no sé lo que sucede a nivel autonómico, pero algo les puedo asegurar. Desde el punto de vista financiero y a nivel internacional, este mundo está gobernado por delincuentes, y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Ténganlo ustedes en la cabeza, porque esa es la única explicación razonable de la crisis. ¿Y qué ha pasado? Pues que nadie ha querido hacer frente a esta especulación. ¿Y qué ha sucedido? Pues que la burbuja especulativa se ha ido hinchando hasta que al final, como cualquier burbuja, ha explotado. ¿Cuándo explotó esta burbuja especulativa? En 2007. La primera explosión se produjo en 2007 y además tiene un nombre que algunos recordamos: hipotecas subprime. En Estados Unidos no se pudieron pagar unas hipotecas fruto de una gran especulación inmobiliaria que había en aquel momento. No se pudieron pagar. ¿Por qué? Porque eran unas hipotecas que se traducían como hipotecas basura, que significaba que el piso que respondía de esta hipoteca no tenía ni de lejos el valor del crédito que sería dado. Aquí sucedió un poco lo mismo. En aquellos años brillantes de la construcción, la gente compraba un piso por 100.000 euros, iba al banco, pedía una hipoteca y fácilmente el banco le daba 120. Decían, hombre, no tocabas de comprar un piso por 100, pero tendrás que comprarte muebles, un parking, no lo sé, ahí tienes 120. Muy bien, ibas al banco con 100 y sacabas 120. Y estabas contentísimo el primer mes, porque al segundo mes tenías que pagar la primera letra, pero en fin, la cosa iba así. En cambio, en Estados Unidos tú ibas a comprar un piso por 100 y te daban hasta 500, 5 veces más. Porque en Estados Unidos funciona algo que aquí es inconcebible, que se llaman segundas y terceras hipotecas. Un piso que ya tienes hipotecado, puedes acudir a un segundo banco para que te lo vuelva a hipotecar, incluso a veces a un tercer banco. Y ustedes dirán, pero están locos estos bancos. Sí, pero no es que valoren solamente el valor del piso, valoran que el piso puede tener un precio creciente porque hay un proceso de crecimiento de precio, o sencillamente pueden pensar que el trabajador que ha pedido, o la persona, vaya más que el trabajador, que ha pedido este crédito, va a tener unos buenos ingresos el día de mañana y se puede garantizar que lo devuelva. ¿Qué pasó? Lo que era de temer, que no devolvieron los créditos. Unos créditos que se habían dado a 5 veces más importe que el de la hipoteca no pudieron ser devueltos. Y ahí empezó en realidad la crisis, porque los bancos no pudieron resistir el impago de las hipotecas. A este problema se les añadió otro segundo problema. Los bancos no pudieron resistir el impago de los créditos que habían dado para comprar especulativamente divisas. El señor Soros pidió un crédito, lo devolvió, pero otros no lo pudieron llegar a devolver con esta especulación. Los bancos encontraron que un primer problema, no les pagaban las hipotecas. Con un segundo problema, no podían cobrar los créditos concedidos para comprar acciones especulativas. Tercer problema, ustedes saben que los bancos suelen tener siempre un pequeño rinconcito, una pequeña reserva, que es lo que se llama una cartera de acciones. Si un banco anda mal, vende a la cartera de acciones que tiene, hace algo de dinero en efectivo y supera el tanto. Pero la bolsa, todos sabemos que es psicológicamente muy sensible, y a la que la bolsa vio que las hipotecas no se pagaban, la bolsa tuvo un bajón. Con lo cual, no era el momento adecuado para que los bancos vendieran sus acciones, puesto que las acciones habían bajado de precio. Y finalmente los bancos tuvieron un cuarto problema. ¿Y cuál era el cuarto problema? El cuarto problema era
el de los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que pertenecen a los 12 o 13 países más ricos del mundo. No ricos en términos absolutos, ricos en reservas, en divisas. Hay 12 o 13 países que nadan en la abundancia de divisas. Son países acreedores. España, Portugal, Grecia son países deudores, pero hay países acreedores. ¿Cuáles son esos países acreedores? Dos tipos de países. Por un lado, los países llamados del petróleo. Pensemos que en los 2 años previos a la crisis, en el periodo que va del 2006 al 2008, el precio del petróleo en el mercado mundial pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, estás acostumbrado a vender petróleo, durante mucho tiempo lo vendes a 60 dólares y durante 2 años los vendes a 160 dólares, vas a hacer unos ahorros extraordinarios. Los países del petróleo hicieron ahorros. ¿Y quién más hizo ahorros? Unos países que no son necesariamente de petróleo, pero que tienen una costumbre que conocemos todos, que es la de exportar mucho e importar poco. Y todos conocemos sus nombres: China, Japón, Alemania, etc. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado, y los países del petróleo por otro, tenían gran cantidad de reservas de divisas acumuladas. A estas reservas se les llaman fondos soberanos. ¿Y qué hacían? ¿Los guardaban en el cajón? No, porque no rendían. Los prestaban a quien se los pedía. ¿Quién se los pedía? Banca norteamericana, banca británica, banca irlandesa, banca española. ¿Qué hacían estos fondos con la banca española? Les dejaban dinero. ¿A qué plazo? A un plazo de devolución de 5 o 6 años. ¿Qué hacía la banca española con este dinero recibido a devolver a 5 o 6 años? Concedía hipotecas a 30 y 35 años. Lo cual es evidente que no cuadra de ninguna manera. Llegó un momento en que los bancos se encontraron con este problema. No podían cobrar sus hipotecas, no podían cobrar los créditos que habían dado para la especulación, no podían vender sus acciones y finalmente no podían tampoco devolver los fondos soberanos que les habían dejado. ¿Qué hicieron los bancos? Lo que he explicado al principio. Llamaron a la puerta del Estado a ver si el Estado les ayudaba. Y no está mal cómo les ayuda el Estado. A nivel mundial, se lo he explicado hace un momento, 4.600.000 millones de dólares. Y a nivel español no está nada mal, 250.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, 250.000 millones de euros es el equivalente a 2 años de pago de pensiones en España. Muy bien, les dieron este dinero a los bancos respiraron tranquilos. Pero al respirar tranquilos dijeron: sí, ahora ya estamos bien. Ya podemos devolver los fondos soberanos, podemos absorber que no nos paguen las hipotecas, que no nos paguen los créditos, vamos a vivir tranquilos. Pero hemos aprendido una lección. ¿Qué lección hemos aprendido? Que no podemos conceder crédito con la facilidad y alegría con la que lo concedíamos hasta ahora. Y a partir de aquel momento, ¿qué hicieron? Cerraron el grifo del crédito. Y aquí empezó la crisis de verdad. Porque al cerrar el grifo del crédito, lo que hasta ahora era una crisis estrictamente financiera se convirtió en una crisis económica generalizada. Porque sin crédito la economía no funciona. Ni por parte del industrial vendedor, ni por parte del consumidor comprador. Si yo soy un industrial y vendo, claro que vendo, pero raramente cobro al contado. Hago una factura y establezco una meta 30, 60, 90, 120, 150 días. Me voy al banco con mi factura y mis letras, y el banco dice: trae la factura, te cobro un interés, ahí te adelanto lo que el cliente te pagará dentro de medio año. Y puedo seguir. ¿Que el banco me adelanta el dinero? Puedo seguir. ¿Que el banco no me adelanta? Haré una factura, difícilmente tendré capital para establecer una segunda factura. Y con seguridad tampoco para establecer una tercera factura. Esto desde el punto de vista del vendedor. Y desde el punto de vista del comprador, lo mismo. Si yo quiero comprar esta botella de agua, seguramente la compraré al contado. Pero si quiero comprar un piso, si quiero comprar un coche, o sencillamente si quiero comprar un frigorífico, o me dan crédito, o no hay piso, no hay coche, no hay frigorífico. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y si no hay crédito, el comprador no compra. Y cuando en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo le llamamos a esto? Crisis. Exactamente, crisis. ¿Y cómo responden las empresas a esta situación de crisis? Con un acrónimo que se ha hecho famosísimo: ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Y las empresas empiezan a producir ERES. Algunas con toda la razón del mundo. Yo pienso que empresas pequeñitas
quedaban en la más absoluta insolvencia, no tenían pedidos, no les pagaban las facturas, despedían a trabajadores, etc. Pero también hay que reconocer grandes empresas que han hecho ERES por su carecimiento. Empresas del estilo de Telefónica, ganando 5.000 millones de euros al año y poniendo a la gente en la calle. Empresas como SEAT, empresas como Nissan, empresas como La Caixa y otras muchas que podríamos decir. Empresas que están despidiendo a la gente. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto los parados van aumentando. ¿A qué nivel? Periódico de la semana pasada, 6.200.000 parados en España. Que no son todos, porque ya lo discutíamos hoy a la hora de comer, hay mucha economía sumergida. Pero en cualquier caso, hay una cifra de parados estrepitosa. Ya empieza aquí la segunda oportunidad que quería explicar. La primera, tasa Tobin. Segunda, ¿qué hacemos? Bueno, pues sencillamente, como que no parece que hay trabajo, la única oportunidad, la única respuesta razonable es repartir entre todos el trabajo existente. Alguien dirá, ¿esto es una utopía? Bueno, quizá. Pero algún país nos ha demostrado que esta utopía es alcanzable. Francia, por ejemplo, nos lo demostró hace 10 años. ¿Quién nos demostró Francia? Presidida en aquel momento por el gobierno de Lionel Jospin, que redujo la jornada laboral de 8 a 7 horas diarias. Esto significaba que la jornada semanal iba a traspasarse de 40 a 35 horas. ¿Sobrarían 5 horas por trabajador? Efectivamente. Estas 5 horas que sobraban por trabajador se cedieron a los que no tenían trabajo. Y en pocas semanas, podemos todavía ir a revisar las estadísticas de paro en Francia de hace 10 años, se redujo drásticamente las cifras de paro en aquel momento. Alguien dirá, pero claro, esto era a costa de los trabajadores, porque los trabajadores con trabajo antes cobraban por 40 porque trabajaban 40, ahora van a cobrar solo por 35 porque trabajan 35. El trabajador está pagando los platos rotos del que no tiene trabajo. Efectivamente, pero el gobierno francés hizo algo encantador en aquel momento, después ya se hizo atrás. ¿Qué hizo? Les dijo a los trabajadores, vosotros antes trabajabais 40 horas, cobrabais por 40. Ahora trabajáis 35, cobráis por 35. Pues yo, gobierno, que soy el culpable, os voy a pagar cada semana 5 horas en concepto de personas paradas. De manera que cobraréis 35 horas como trabajadores y 5 horas como parados. En total estaréis cobrando casi las 40 horas que cobrabais antes, un poquitín menos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede el gobierno francés pagar 5 horas de paro a cada trabajador? Porque ahora el gobierno francés ya no ha de pagar el subsidio de paro de los parados porque acaban de desaparecer. Es sencillamente una cuestión de redistribución. Me sabe mal decirlo, pero en España, primer país comunitario en cifra de parados, ni un solo partido político ha hecho una propuesta en este sentido. Bien, es verdad que después del gobierno de Jospin vinieron otros gobiernos en Francia, el de Raffarin y no sé quién más, que modificaron la jornada laboral. Pero ahora no ha vuelto a ser de 40, es de 37. Porque el mundo camina con 2 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Hay que reducir el trabajo. Y esto es razonable. Al fin y al cabo, no es ninguna novedad que se reduzca el trabajo. Si nosotros leemos aquellas novelas que escribía Carlos Dickens al principio de la Revolución Industrial, nos daremos cuenta que Dickens nos habla de gente que en aquella época hacía jornadas de 16 horas diarias, e inclusive pequeños niños de 8 y 10 años que también trabajaban estudiando esas jornadas. Con el paso de los años, y también hay que decirlo, con el trabajo de los sindicatos, las jornadas pasaron de 16 a 14, de 14 a 12, de 12 a 10, y ahora finalmente de 10 a 8. ¿Y quiénes somos nosotros para parar la historia? Podemos parar de 8 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4. Yo os lo digo a mis estudiantes, mirad, ahora estáis en la universidad, terminaréis los estudios, trabajaréis, esto es un desiderato, trabajaréis, y dentro de 30 años os jubilaréis. Pues bien, yo ya no estaré, por descontado, pero os aseguro que cuando os jubiléis dentro de 30 años, no estaréis haciendo una jornada de 8 horas, estaréis haciendo jornadas de 5 y de 4 horas diarias. Al fin y al cabo, las máquinas van más deprisa en hacer el trabajo. No tenemos por qué empeñarnos nosotros en trabajar 8 horas cuando podemos vivir trabajando 5 o 4. Es más, si en lugar de trabajar 8 horas trabajamos 5, trabajamos 4, tendremos más tiempo para leer, tendremos más tiempo para ir de excursión, tendremos más tiempo para escuchar música, tendremos más tiempo para hacer poesía, tendremos más tiempo para ver teatro y, desgraciadamente, tendremos más tiempo para ver Telecinco. Esto es un poco la realidad. De manera que tendríamos un poco, en cierta manera, que estar contentos de que la jornada de trabajo se vaya reduciendo. ¿Esto lo puede hacer el gobierno? Bien, la prueba es que lo hizo en Francia. ¿Quién más lo puede hacer? El trabajador.
Yo tenía un antiguo alumno, pobrecillo, nunca encontraba trabajo. Un día me vino a ver un poco más contento y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Magnífico, ¿qué trabajo has encontrado? ¿Te acuerdas de fulanito que también era alumno tuyo? Sí, me acuerdo. Pues mira, este chico tuvo suerte y encontró trabajo enseguida. Pero el hombre quería hacer un máster y no le daba tiempo. Los dos fuimos a visitar al dueño y le dijimos, oiga, en lugar de que él trabaje 8 horas, podría ser el 4 y yo 4. El dueño, curiosamente, dijo que sí, pues siempre dice que no. Y ahora él trabaja 4 horas y yo trabajo 4 horas. Faltaría más. El trabajador puede repartir el trabajo. ¿Y qué más puede hacer? La empresa. Ahora se cumplen justos 30 años, porque fue a principios del año 83, que hice una visita que me quedó grabada toda la vida. Estuve en Guipúzcoa, y más concretamente que en Guipúzcoa, en una población de Guipúzcoa llamada Mondragón. Quizá alguien debe haber oído que hay una gran cooperativa que en aquel momento estaba especializada en la fabricación de aquellas famosas cocinas Fagor, y entonces daban ocupación a 35.000 trabajadores. Cuando fui con unos compañeros de la facultad a visitarles, nos explicaron que estábamos en el año 83, que estábamos viviendo aquella crisis que he llamado del petróleo y que no había trabajo para todos. Que habían decidido que de la plantilla solo podían quedarse con 30.000 y se veían obligados a despedir a los otros 5.000 trabajadores. Reunieron a la plantilla y le dijeron, oiga, de ustedes 5.000 a la calle. Los trabajadores contestaron, de nosotros a la calle nadie. Esto es una cooperativa. En una cooperativa, el empresario y el trabajador es la misma persona. Por tanto, no nos vamos a despedir a nosotros mismos. Nos quedamos todos. Con lo cual, los directivos dijeron, de acuerdo, ustedes se quedan todos, pero dentro de un año no se queda nadie. Porque esto no hay quien lo aguante. Y los trabajadores respondieron, no, hay una solución alternativa. Si usted quiere pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos está diciendo que le sobra el 15% de la plantilla. Lo cual es lo mismo que decir que le sobra el 15% de la masa salarial total que usted está pagando. Lo que hay que hacer es reduciros un 15% del salario a los 35.000 enteros, usted está ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. Y efectivamente, así lo hicieron. Se apretaron el cinturón y durante bastantes meses estuvieron cada uno de ellos cobrando un 15% menos de salario. ¿Es triste que te paguen un 15% menos de salario? Claro que es triste, pero más triste es que te quedes sin trabajo. Hicieron esto, al final los tiempos se volvieron mejores, pudieron recuperar el 15% del trabajo perdido, tuvieron de nuevo su trabajo y su sueldo habitual, y no solamente esto, sino que esta gente de Mondragón tuvieron, por razones que ignoro, una fuerte aportación nueva de capital y se hicieron cargo de una cadena de supermercados llamada Eroski. En este momento, en total, tienen, sumando Eroski, Mondragón, una caja llamada Caja Laboral Popular y otras instituciones, tienen 87.000 trabajadores. Es la mayor cooperativa de Europa y no despide nunca a nadie. Si se quieren hacer las cosas, se pueden hacer bien. Y también en aquel momento me explicaron algo valiosísimo, otra oportunidad. Me dijeron que en esta cooperativa funcionaba lo que ellos llamaban la horquilla salarial. ¿Qué era la horquilla salarial? Un diferencial entre el salario menor y el salario mayor de la empresa, que lo habían establecido en una proporción de 3 a 1. Director general, 300.000 pesetas al mes. Último trabajador, 100.000 pesetas al mes. Me parece bien, porque estamos acostumbrados a hablar siempre de salario mínimo y nunca hablamos de salario máximo. Valía la pena establecerlo. 3 a 1. Quedé contento con esta proporción. Hasta que hace un par de años coincidí por casualidad con un chico en Barcelona, nos pusimos a hablar y me explicó que él era trabajador de Mondragón. Entonces le dije, mira, hace 30 años os vine a visitar y me hablasteis de una proporción salarial, una horquilla de 3 a 1. ¿Todavía funciona? Y me contestó, hombre, la horquilla sí, pero 3 a 1 no. Porque resulta que han llegado unos nuevos directivos, han pedido un salario más potente, la empresa se los ha dado y ahora en nuestros estatutos figura una proporción de 9 a 1. Digo, hombre, de 9 a 1, muy cooperativista no me parece, porque creo que es un poco desigual. Y quedé un pelín disgustado. Pero tan solo un pelín disgustado. Porque ahora hace escasas semanas, a lo mejor ustedes lo vieron en el periódico, aquellas noticias breves de economía que te ponen, una de ellas decía, la cooperativa de Mondragón, habida cuenta la situación de crisis en la que estamos viendo, ha reformulado su horquilla salarial. Y de 9 a 1 la ha trasladado a 6 a 1. Y lo mejor y lo peor, pero alguna pequeña mejora ha habido. Lo que pasa es que por aquellos mismos días en que sucedía esto, en Estados Unidos dio en quiebra una gran empresa constructora de automóviles. Todos la conocemos y se llama General Motors.
Leí un estudio sobre General Motors y allí aparecía que en esta empresa también tenían horquilla salarial. Pero mira por dónde, no iba de 1 a 3, ni de 1 a 6, ni de 1 a 9. En General Motors la horquilla salarial iba de 1 a 750. Me pregunté si en España había alguna empresa que también formulaba los salarios en esta banda tan amplia de 1 a 750. Me leí con calma las 35 empresas del IBEX 35, que se supone que son las mayores. No lo encontré, perdón, en ninguna de ellas, pero encontré una de ellas que ya tenía un margen bastante significativo. No iba de 1 a 750, iba de 1 a 600. Y se llama Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Me di cuenta que en esta empresa llamada Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, estos trabajadores tenían esta, no digo proporción, sino más bien desproporción, pero que había uno que tenía una situación brillante. Un único trabajador, no se vayan a espantar, un único, que tenía una proporción de 1 a 1500. Me pregunté quién era este afortunado trabajador y me di cuenta que era el antiguo consejero delegado, que le daba mucho miedo al presidente, porque era un hombre muy espabilado para que le desbancara de la presidencia, y el presidente, antes de que le desbancara, le hizo aquello una jubilación dorada para que el hombre se retirara y no molestara mucho. Este señor, durante 3 años, creo que es, no, 3 años no, sí, 3 años, ha estado cobrando esta proporción del 1 a 1500. Ahora 5 o 6 meses que ya no la cobra, porque este señor ha encontrado un nuevo empleo. Este señor se llama Goiri Goizarri y es el presidente de Bankia desde hace 6 meses en sustitución de un tal Rodrigo Rato. Esta es la situación. Ya ven, por tanto, ustedes que aquí hay cosas que se podían hacer en el mundo de la regulación laboral. Esta es una segunda oportunidad que nos presenta la crisis y que resumiendo se llama repartir el trabajo. Pasemos ahora al siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema que surge con la crisis? Pues sencillamente la llamada destrucción del estado del bienestar. Ahora mismo, antes de entrar, hablamos de las dificultades de los chicos para poder acceder a becas, para poder acceder incluso a poder vivir en este colegio mayor o a otro sitio, porque hay necesidades económicas que son difíciles de cubrir. Si esto lo mezclamos con los ambulatorios que cierran, con las pensiones que quedan congeladas, con las aulas que se llenan de niños y cada vez hay menos profesores, etcétera, etcétera, haremos una especie de vía crucis de resultados de destrucción del estado del bienestar. Cuando un gobierno reduce el estado del bienestar es por 2 razones, derivadas de lo mismo. La razón única es que no tiene dinero. Y cuando no tiene dinero, las razones son o bien que ingresa poco o bien que gasta demasiado. ¿Le pasa esto al gobierno español? ¿Ingresa poco? Sí. ¿Gasta demasiado? También. ¿Ingresa poco significa que debería subir los impuestos? Bien, yo particularmente pienso que sí, que los impuestos en España deberían subirse y bastante. No el IVA y estos que debe pagar todo el mundo, pero el impuesto sobre grandes fortunas, el impuesto de sucesiones, el impuesto del patrimonio, las franjas más altas del impuesto sobre la renta, todas estas creo que deberían subirse. Pero como que no soy un experto fiscal, no me atrevo a pronunciar. De lo que sí que me debo a pronunciarme es de lo siguiente. ¿Deben subir o no deben subir? Digamos que sí. Pero lo que sí que se debe hacer sin ninguna duda es pagar los impuestos. Es decir, que no exista fraude fiscal. Y el fraude fiscal es extraordinario. Miren ustedes, en verano del pasado año, el presidente Rajoy nos dijo que se veía obligado, este señor siempre se ve obligado, a subir el IVA. Y que gracias a la subida del IVA íbamos a recaudar en los próximos 3 años, dijo el presidente, 63.000 millones de euros suplementarios. Y añadió Rajoy, cobrar 63.000 millones de euros de más en 3 años nos vendrá de maravilla para poder empezar a pagar estas deudas enormes que tiene el Estado. Nos fuimos de vacaciones y al regresar el mes de septiembre ya los chavales fueron los primeros que se dieron cuenta que los libros se habían encarecido porque el IVA que les atacaba era un IVA mayor. Muy bien, pero mira por dónde. El mismo mes de septiembre en que estos libros eran más caros, el Sindicato de Inspectores de Hacienda de España, Gesta, publicaba un informe. ¿Sobre qué? Sobre el fraude fiscal en España. ¿Y qué decía este informe? Que el fraude fiscal en España atiende cada año a los 93.000 millones de euros. Fíjense en el cálculo. Si aumentamos el IVA en 3 años, recaudaremos 63.000 millones de euros de más. Si perseguimos el fraude fiscal en un solo año,
recaudaremos 93.000 millones de euros de más. ¿Pero qué haría falta? Sin duda, perseguir el fraude fiscal. Y para esto habría que saber de dónde sale el fraude fiscal. Y en esto los asesores de Hacienda, los inspectores, nos dan buena información, porque nos dicen que el fraude fiscal tiene 4 orígenes determinados. Primero, nosotros, los ciudadanos de a pie, que algo de fraude fiscal todos lo hacemos, ¿eh? El día que en el fontanero no le pagamos el IVA, el día que damos una clase particular no la declaramos, el día que el dentista se empeña en no darnos factura, etcétera, etcétera, estamos todos en un pequeño fraude fiscal. Bien, los inspectores de Hacienda consideran que nosotros, la gente de a pie, cometemos una cuarta parte del fraude fiscal que hay en España. Pero, añaden los inspectores, nos quedan 3/4 partes más. ¿Y quiénes son los responsables de las otras 3/4 partes del fraude fiscal? 3 grupos: grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Grandes bancos, empezando por los 2 mayores bancos del país, que son de largo los 2 mayores defraudadores de España. Se llaman Santander y Bilbao. El Banco de Santander se ha visto obligado a reconocer en sus memorias que tiene dinero escondido en 15 paraísos fiscales del mundo. El presidente del Santander, el señor Emilio Botín, tiene 13 procesos judiciales criminales por fraude fiscal. Su hija no puede visitar Argentina. Si visita Argentina será encarcelada inmediatamente. El vicepresidente del Santander, el señor Alfredo Sáez, tuvo que dimitir porque tenía juicios condenatorios la semana pasada. El primer banco del país, el mayor evasor de impuestos de España, sin duda. El segundo, el Bilbao Vizcaya. Toda la cúpula directiva del Bilbao Vizcaya, toda entera, tuvo que dimitir hace 3 años porque del presidente al último consejero se descubrió que todos ellos tenían dinero escondido en las Caimán, en las Bermudas, en las Bahamas, en las Seychelles o en los Bahamas. Grandes bancos, grandes evasores. En segundo lugar, grandes empresas. Si ustedes leen el periódico de los últimos 15 días, porque si leen más será demasiado, conserven solo 15 días, verán el nombre de 3 grandes empresas que todos conocemos que esconden el 90% de los impuestos que deben pagar. Primera de estas empresas, Google. Segunda de estas empresas, Amazon. Tercera de estas empresas, Samsung. Eso por hablar solo de las 2 últimas semanas, ¿eh? Si miran los 2 últimos meses ya será demasiado. Empresas que esconden sus impuestos. Y finalmente, ¿quién? Grandes fortunas. En España las grandes fortunas tienen el privilegio de tener rebajas fiscales considerables. Hoy empieza el periodo declarativo por la renta, el 2 de mayo. Todos nosotros, ¿qué pagaremos? Según los ingresos, pues el 15, el 20, el 25, el 27, el 28, el 30, que nos corresponda, de acuerdo con el escalado de renta. Pero hay unos personajes que se han conseguido colocar su dinero en unos fondos especiales de inversión llamados ICAP, solo pagarán el 1% sobre la rentabilidad obtenida. Estos fondos privilegiados los ejercen aquellos que tienen mayores fortunas y que se acogen legalmente a este fondo. Leamos el periódico hace pocos días. SICAP en España. Depositante número 1 de la SICAP, Emilio Botín, presidente del Santander. Lo cual significa, evidentemente, que si recaudáramos estos 93.000 millones de euros, podríamos mantener sobradamente el estado del bienestar. Les diré a título comparativo que en España hay 5 grandes tipos de pensiones. Las de jubilación, las de viudedad, las de orfandad, las de larga enfermedad y las pensiones no contributivas. Si ustedes suman qué le cuesta al erario público español pagar estas 5 pensiones, verán que esto supone al año 115.000 millones de euros. Si fuéramos capaces de rescatar el fraude fiscal, rescataríamos 93.000 millones de euros. Es decir, que podríamos subir las pensiones casi en un 80%. Que no nos diga que no hay dinero para el estado de bienestar, que nos digan que nos administra muy mal, que es distinto. Segundo elemento, si un gobierno destroza el estado del bienestar, es en parte porque no ingresa suficientemente o en parte porque gasta mal. Si ahora yo les pregunto si el gobierno español gasta mal, ustedes dirán que sí, que si hemos hecho AVE sin ningún sentido, que aeropuertos que nos tenían que construir, si diputados que cobran pensión hasta los 100 años, si dietas que se pagan, si billetes de primera, todo lo que ustedes quieran. Y aunque todo esto que estamos diciendo es muy importante y debería dejar de existir, yo creo que hay 2 partidas de gastos que son inmensamente mayores que estas y más dolorosas para la República Española. Primera, un gasto
en el que llevo trabajando 40 años. Ya se ha dicho pues un poco en mi biografía. Estoy trabajando desde siempre en movimientos por la paz. Y toda la vida he considerado escandaloso el gasto militar. Aquí en Granada tienen ustedes un famoso Instituto por la Paz que estudia a fondo estos temas. En un país como España, en que no estamos sometidos en este momento a ningún tipo de amenaza de nadie, el gobierno español comete el despropósito de gastar cada día 52 millones de euros preparando la guerra. Y no quisiera que ninguno de ustedes pensara que estoy exagerando, porque si ahora al salir de aquí, no hace falta salir porque hay un ordenador, se van a este ordenador y le preguntan a San Google, que pese a no pagar los impuestos lo sabe todo, cuál es el gasto militar español, no le responderá 52 millones, le responderá 26 millones de euros al día. Y ustedes dirán, pues bien, este hombre nos engaña malamente. No les engaño. Quien les engaña es el gobierno español. Porque miren, una institución que no es pacifista en absoluto, y se llama OTAN, hace unos tiempos sacó un memorándum público de denuncia al gobierno español acusándole de esconder la mitad del gasto militar en otros ministerios, para disimularlo. Estamos construyendo un avión militar, industria. Construimos una base militar, obras públicas. Y así sucesivamente. La OTAN acusó a España de esconder la mitad del gasto militar. Desde que la OTAN sacó el memorándum diciendo esto que está aquí debería estar en defensa, esto que está aquí debería estar en defensa, en mi organización que es Justicia y Paz, él encontrará en nuestra página web, cada año publicamos el relato del gasto militar según el gobierno y el relato del gasto militar según la OTAN. Y les aseguro que soy padre. De manera que no son 26, son 52 millones de euros. Atención, presupuestados, porque como ustedes bien saben, no es lo mismo el presupuesto que el gasto final. Al final siempre los presupuestos se exceden un poco. En el año pasado, en el 2012, todos los ministerios españoles, todos, por razón de la crisis, vieron reducido su presupuesto en un 4% respecto del año anterior. Un solo ministerio, que llama de Defensa, vio aumentar su gasto final en un 28% respecto del año anterior. Esta es la realidad. Por tanto, por ahí podríamos reducir mucho. Porque a veces incluso caemos en verdaderas insensateces. No sé si ustedes supongo que están al corriente de que desde llevamos 16 o 17 años, España está construyendo, junto con otros países europeos, una serie de aviones militares. Unos aviones de combate llamados Eurofighter. Esta obra tiene la participación de 4 países: Inglaterra, Alemania, Italia y España. Hace unos años, el primer ministro alemán, el señor Schröder, el antecesor de la señora Merkel, dio un discurso y dijo: yo procuraré que Alemania se desvincule de este proyecto de avión de combate. Y lo procuraré por 2 razones. Primero, porque este avión está resultando carísimo, y segundo, porque es un avión preparado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que no lo vamos a hacer. Al cabo de un cierto tiempo, el señor Schröder se vio obligado a hacer un segundo discurso y dijo: yo quería separarme de este avión de combate, pero banqueros, industriales y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El señor Schröder, supuestamente elegido por el pueblo, o los banqueros, los industriales y los militares? No hace falta que diga quién gobierna la democracia alemana, y mucho me temo en todas las democracias del mundo. Muy bien, en España nunca nos hemos cuestionado la participación en este avión de combate. Es la primera vez en la vida que nos invitan a un proyecto europeo y estamos contentísimos. Pero participar en este proyecto, ¿qué supone? Supone 1.300 millones de euros al año. Para que se hagan una idea, 1.300 millones de euros es exactamente la misma cifra que este año estará ahorrando el gobierno español al congelar las pensiones. Algunos de ustedes se habrán encontrado con la pensión congelada. Pues lo que ahorrará este año el gobierno español al congelar las pensiones son 1.300 millones de euros. No hay 1.300 millones de euros para subir las pensiones y hay 1.300 millones de euros para pagar la participación en el avión de combate. Participación que por lo demás es muy pequeña, porque aunque España paga mucho, 1.300 millones de euros, los alemanes, ingleses e italianos pagan todavía muchísimo más. De manera que los 1.300 millones de euros pagados por España tan solo supone el 13% del presupuesto total. El 87% lo pagan los otros 3. Como que solo pagamos el 13% del presupuesto, solo tenemos derecho a construir el 13% del avión. Y en concreto, de este avión, España construye la cola y el ala izquierda.
Si ustedes tienen en cuenta que Italia construye el ala derecha, podemos preguntarnos razonablemente si el avión será estable o no será. Y evidentemente la respuesta es que no, porque cuando nos mandaron el primer ejemplar se estrelló al día siguiente. De manera que cuidado, si queremos mantener el estado de bienestar, también debemos mirar estas cosas. Y la última cosa, con lo cual iré terminando, permítanme que se la explique, ¿cuál sería? Si queremos reducir los gastos, hay un gasto fundamental, inclusive si mucho me apuran, más estrepitoso que el gasto militar. Es el gasto derivado de la asistencia a los bancos. Que nadie se escandalice con lo que diré a continuación, pero me dedico a ello hace tiempo y se lo afirmo con toda mi alma. Los bancos no deben ser ayudados. Los bancos deben hundirse y los banqueros deben ser juzgados inmediatamente. Y nada más. Y esto lo ha hecho un solo país, que se llama Islandia. Y les aseguro que Islandia ha ido de maravilla. Es más, acreedores como Inglaterra, como Alemania, como Holanda, acreedores de bancos islandeses, promovieron una demanda al gobierno de Islandia porque el gobierno de Islandia no había apoyado a sus bancos y dijo, ahora se han quedado deudores con nosotros. El gobierno de Islandia les mandó a hacer gárgaras, dijo, no os voy a pagar nada. Y entonces, enfadados estos banqueros holandeses, alemanes y británicos, reclamaron una instancia superior a la de Islandia. Islandia no pertenece a la Unión Europea, pero Islandia pertenece a otra asociación comercial minoritaria, en la que también está Noruega, también está Suiza, que se llama EFTA. Pidieron apelación al tribunal de la EFTA, diciendo, Islandia no nos paga, hemos quedado descubiertos. Hace muy pocas semanas ha aparecido la sentencia del tribunal de la EFTA y ha dicho, Islandia no debe pagar nada. El negocio bancario es un riesgo. Si yo tengo un restaurante o si yo tengo una papelería y me va mal, no tengo derecho a acudir al gobierno y decir, oiga, que mi restaurante, que mi papelería me va mal, ayúdeme usted. ¿Qué me dirá el gobierno? Oiga, arréglese usted con su restaurante, arréglese usted con su papelería. En cambio, si soy banco, voy al gobierno, rápidamente el gobierno dice, oiga, ¿dónde tengo que poner el dinero? ¿Y por qué dice esto el gobierno? Porque salva, dice él, no al banco, sino a los clientes. Pero cuidado, los clientes ya están salvados, no hace falta irles a salvar. Seguramente ustedes no desconocen que el Banco de España tiene un mecanismo llamado Fondo de Garantía de Depósitos, que asegura que, suponiendo que el banco en el que trabajemos ande mal, nos garantiza los primeros 100.000 euros que tengamos en cuenta corriente. Y alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes bastantes, pero de todos modos puedes poner 100.000 en un banco, 100.000 en otro banco, 100.000 en un tercer banco y automáticamente te quedan protegidos 300.000. A los bancos no hay que salvarlos, hay que salvar a los clientes, que es distinto, pero los clientes están salvados. ¿Y aquí cómo hemos hecho? Nada, hemos ido a salvar a los bancos tan pronto como hemos podido. El primer caso histórico de salvación de bancos de esta época, porque a principios del siglo XX salvamos más, pero ahora, en esta última época, ¿cuál ha sido el primer banco salvado? La Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. La Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que debería actuar aquí por la zona también, por proximidad, tenía un agujero de 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? 3 años de subida de pensiones. El gobierno rápidamente cubrió los 3.900 millones de euros. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había llegado a esta situación? Según ponía informe periódico, por 2 razones. Primera, porque sus directivos acostumbraban a dar crédito, pero no lo daban a clientes, se lo otorgaban ellos mismos y no lo devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha construía un gran aeropuerto en Ciudad Real en el que parece que aterrizan los mismos aviones que en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que llevaron a la banca esta situación? El presidente y el vicepresidente. ¿Quién es el presidente? Un tal Juan Pedro Hernández Moltó. ¿Quién es este señor? Bueno, si no miras por internet no te enteras, pero cuando miras por internet te das cuenta que este señor, hasta la última legislatura, era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. Y si miras quién es el vicepresidente, te das cuenta que es un señor que se llama Ignacio López del Hierro, cuyo nombre no nos dice nada hasta que conocemos el nombre de su señora, que se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Con lo cual, evidentemente, estamos en situaciones muy difíciles. Y la crisis afectará a todo el mundo mientras no tomemos determinaciones de esta índole. Frente a esto, hay una última oportunidad para el cambio, y con esto ya terminaré para su tranquilidad. Pues sí, yo diría que hay en este terreno, así como antes al hablar del trabajo, para mí la oportunidad es el reparto del trabajo,
En este caso, la oportunidad es doble y se llama, por un lado, banca pública y, por otro lado, banca ética. Entiendo que hemos de trabajar en estas direcciones. La banca pública ha sido desaprovechada en este momento, porque todos los bancos que se han desarrollado, por lo menos, se hubieran podido tener que convertir en bancos públicos, y en cambio los hemos vendido por €1 al Santander, por €1 a la Caixa, por €1 al Bilbao, y por eso aquí no funcionaremos nunca. Y en cuanto a las bancas éticas, como personas sensibles, pienso que es algo que deberíamos profundizar. Cuidado, hablo de banca ética, no de banca cívica, no se vayan ustedes a confundir, porque había una institución que tenía un nombre llamado Caja de Ahorros de Navarra, que se ve que era un nombre muy atractivo para hacer clientela, y entonces un jefe de marketing con más vista les dijo, oye, he cambiado el nombre, y en lugar de llamaros Caja de Ahorros de Navarra, que esto no es muy atractivo, llamaros Banca Cívica y así haréis más clientela. Y efectivamente la sugerencia fue buena, y con lo de banca cívica y la confusión que esto generaba, empezaron a recibir más clientes. Pero éticos no tenían nada, primero porque hacían trampa con el nombre, y segundo porque banca cívica era, como se ha demostrado, la tercera institución española con más dinero invertido en la industria de armas. La primera institución española con más dinero invertido en la industria de armas se llama Bilbao Vizcaya. La segunda se llama Santander. Y la tercera se llamaba Banca Cívica, porque como ustedes seguramente saben, desde hace 4 o 5 meses no se llama Banca Cívica. Banca Cívica ha desaparecido, ha quedado engullida por la Caixa, que se ha convertido ahora en la tercera institución española con mayor inversión en la industria de armas. Por tanto, banca cívica de ética no tenía nada. Hemos de hablar de banca ética, aunque comprendo que la expresión banca ética es casi incomprensible, porque la palabra banca y la palabra ética juntas no las ha visto nunca nadie. Hace unos años me llamó un periodista y me dijo, ¿a usted le interesa eso de banca ética? Digo, sí, creo que es una expresión que tiene mucho futuro. Y él me contestó, claro, pero usted se da cuenta que banca ética es un oxímoron. Digo, mire, perdone, pero yo no tengo idea de lo que significa oxímoron. Como usted no me dé alguna información, no haremos nada. Y este periodista, que era muy amable, me dijo, sí, hombre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de dos palabras en las cuales la primera desmiente a la segunda y la segunda desmiente a la primera. Porque es obvio que cuando yo pronuncio la palabra banca estoy desmintiendo la palabra ética, y cuando pronuncio la palabra ética estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó la idea de oxímoron, tanto me gustó que me prometí a mí mismo completarme una colección de oxímorones. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, para que una colección tenga sustancia no puedes tener una sola pieza, has de aumentar las piezas. Y me pregunté qué otra pieza pondrás en tu colección de oxímorones. Banca ética era la primera, salí a la calle y tuve suerte. Porque al salir a la calle pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Y digo, hombre, o será carpintería o será metálica, ¿quieres que te diga? Pues tenía banca ética y carpintería metálica. En aquellos días estábamos en plena guerra de Irak, escuché por la noche las noticias y en la radio decían, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Bueno, fuego amigo, tercer oxímoron, banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. De acuerdo. Me encontré un amigo y me dijo, ¿qué haces? Digo, mira, ya lo ves, colección de oxímorones. Dice, muy bien, muy bien. Dice, ya debes haber colocado en tu colección el oxímoron más famoso de todos. Digo, ¿y cuál es? Dice, aquel que popularizó este famoso cómico Groucho Marx. Digo, ¿y qué oxímoron popularizó Groucho Marx? Dice, hombre, inteligencia militar. Digo, sí, me parece muy razonable. Y no hace mucho tiempo también un compañero de Barcelona me dijo, mira, ahora se está creando aquí una nueva ONG. Digo, no está mal, y hay muchas, pero ¿cómo se llamará esta nueva ONG? Y un contestó, se llamará Aduaneros sin Fronteras. Que también es otra expresión y, como ustedes bien, se presta a la broma. Bien, independientemente del nombre que se le pueda dar a ello y de la broma que se puede hacer, lo que es evidente es que hoy en día ustedes ya saben que por España tenemos a FIARE, por España tenemos a Icocredit, por España tenemos Triodos Bank, tenemos Acción Solidaria contra el Paro. Ustedes tienen el Fondo de Solidaridad que nació en Loja y lo conocí hace 30 años y que después creo que se ha desplazado a esta ciudad de Granada. Tienen pequeños núcleos de banca ética que van funcionando. No hacen todavía todas las operaciones que nos gustaría que hicieran. Sí, es verdad que por lo general debemos trabajar con un segundo banco convencional de apoyo, sí. Pero de momento yo diría que ya están introduciendo pequeñas operaciones que nos garantizan 4 cosas. Primera, 3 cosas. Primera, transparencia.
Cuando nosotros ponemos un dinero en la banca ética, sabemos cuál es el seguimiento de este dinero. Yo voy a un banco convencional, pongo el dinero en el cajero, pongo el dinero en la ventanilla y aquello se queda subsumido al total del dinero del banco. No se quedan con él. En cambio, la banca ética dice, no, mira, con tu dinero hemos invertido aquí, 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 aquí. Que te gusta, bien, que no te gusta, protesta y lo cambiaremos. Bueno, lo cambiaremos, pero en fin, así está. Primero, transparencia. Segundo, lo que la banca ética llama criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en droga, en explotación infantil, en prostitución, en nucleares, en tabaco, en lo que sea. Porque si no podemos caer en una contradicción. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Valencia está la central de Cofrents, allí en Cataluña tenemos Ascó y Vandellós, y de vez en cuando aparece alguien con toda la razón del mundo, un domingo por la mañana se pone una pancarta que dice nuclear, no, y ponen un solecito muy contento como reivindicación. Y algo que debería hacerse inmediatamente, que es cerrar todas las nucleares. Bien, ¿qué sucede entonces? Que el domingo tú vas a una manifestación pidiendo que la nuclear cierre, el lunes cobras tu nómina, la colocas en el Banco de Bilbao, que es el banco que más financia centrales nucleares. Tú no puedes el domingo decir que no quieres nucleares y el lunes Banco de Bilbao, un poco de dinerillo para que usted invierta un poco más. No, hay que hacer las cosas un poco razonablemente. Por lo tanto, ofrecen criterios negativos. Y finalmente, ¿qué ofrecen? Criterios positivos. Sepan ustedes que todo el dinero que ustedes inviertan en el banco ético irá a tan solo 3 finalidades. Generación de empleo por un lado, educación y cultura por otro, y protección del medio ambiente por otro. Y tú sabes de esta manera que tu dinero tendrá un buen empleo. En resumen, llegan ustedes sintetizando que estamos en una crisis grave. No es la más grave de todas. La más grave, como he dicho, es la de las hambrunas y aquella que no he citado porque la hemos estudiado en otra ocasión, que es la crisis ambiental. Pero tenemos esta crisis que es muy grave, que hace sufrir a mucha gente, pero que a mi modo de ver nos plantea algunas oportunidades. Aprovechémoslas y tratemos de ello. Gracias. Muchas gracias, profesor Arcadio Oliveres, por esta magnífica conferencia, con tonos y toques de humorismo, pero que sintetiza una realidad muy profunda, y damos las gracias por todo ese conocimiento que ha compartido con nosotros y que es muy profundo, aunque es lo difícil ponerlo realmente a un nivel asequible para todos los que no somos especialistas en economía. Así que muchas gracias. Creo que ahora abrimos el diálogo. Vamos a, yo creo, unir unas cuantas preguntas que sean breves, por favor, para que podamos tener media hora de diálogo. ¿Sí? Buenas tardes. El otro día, precisamente, en un programa de Canal Sur, que pido la palabra, salió un físico nuclear, Manuel Lozano, creo, y dijo que la energía nuclear era más limpia que muchas otras que se están usando ahora y que tiene menos riesgo. Dice, ha habido catástrofes, pero la peor fue la de Chernóbil, pero luego la de Fukushima, dijo, tampoco fue tan grave, y otra. Y dijo, yo no soy pacifista, como muchos que no quieren la energía nuclear, dice, yo quiero usar la energía nuclear siempre para la defensa. Y yo me quedé ahí dudando, digo, puede ser que sea más limpio, no sé. Y yo tampoco quiero ni para la defensa ni para nada, pero este hombre que es físico y que es catedrático, ya me hizo dudar. Ya está. Sí, allí. Sí, yo quería, doctor Oliveres, hacerle una pregunta. Como hoy uno tantas cosas sobre la economía, sobre las deudas y tal, y algunas veces no sabe uno qué es cierto o no es cierto. En un programa de La Sexta oí que el Estado español se hizo garante de la deuda que tenían los bancos españoles con los bancos alemanes. De ahí que ahora sea el Estado español el que tiene que pagar esa deuda y de ahí que no tengan tan oficiado a los demás. ¿Eso es cierto? Sí, ahora se lo explicaré. Sí. ¿Alguna otra intervención? Sí, bien. Yo quería preguntarle cómo explica, después de lo que ha pasado en Islandia, cómo explica el vuelco que ha habido en las últimas elecciones y que haya salido elegido el partido que aparentemente ocasionó la crisis. Contesta esos tres y después seguimos. No, bien. Bueno, vamos a ver, el tema de las nucleares, yo no soy ni físico como este señor y por tanto mucho más lego en la materia.
Pero para mí el tema de los nucleares, el problema no es que sea limpia o que sea cara, es el de los residuos. Porque los residuos pueden existir durante miles de años contaminantes. No muy lejos de aquí, hace 40 años, en la provincia de Almería, hubo las explosiones nucleares de Palomares. Todavía hoy, la gente del pueblo de Palomares se visita una vez al año en el Centro de Medicina Nuclear de Madrid y todavía en sus análisis de orina se encuentran restos de uranio y de plutonio. ¿Por qué? Porque siguen cultivando tomates y vegetales varios que incorporan del ambiente esta contaminación. Y según leí en el informe, esta contaminación, aunque han transcurrido 40 años, en esta zona de Palomares no ha desaparecido, porque el periodo de duración es de 14.000 años, que es un poco más larga. De manera que por aquí. Y después hay también, por ejemplo, en Cataluña hemos cerrado una central nuclear, en Vandellós. En Cataluña había 4 y ahora quedan 3. Porque la central nuclear que se cerró era una que estaba edificada con los mismos criterios arquitectónicos que la de Chernóbil. Y por tanto, cuando hubo el accidente de Chernóbil, fueron prudentes, la cerraron. ¿Qué hicieron? Todavía se ve, pasando por la carretera yendo a Valencia. Un cubo de acero, que lo recubrieron con un segundo cubo de hormigón armado, con un tercer cubo de acero, con un cuarto cubo de hormigón armado, con un quinto cubo de acero, hasta 8 cubos. Y cuando se preguntó, ¿y por qué tienen 8 cubos cerrados de acero y de hormigón armado? Simplemente dijeron, para que nada se mueva, no pasa nada. Imagínense un pequeño terremoto, un seísmo en aquella zona, salen a las 8 y se va todo. Estuvimos a punto de tener la mayor catástrofe mundial nuclear, por suerte no la tuvimos. Hace unos años se desbocó un pantano del río Júcar llamado la presa de Tous. La presa de Tous hizo perder toda el agua que estaba. Esta presa de Tous, si el agua caía, pasaba por encima de la central de Cofrentes, que por suerte no estaba inaugurada. Por si llega a estar inaugurada, aquello se desboca el agua y manda contaminación al Mediterráneo. Este para mí es el gran peligro. Y más teniendo en cuenta que podríamos encontrar fuentes de energía renovable, no tenemos por qué ver las nucleares. Este físico diga lo que quiera. El gobierno alemán ha decidido cerrar todas las centrales nucleares. Y además ha encontrado una alternativa. Aunque les parezca mentira lo que les diré. Los kilovatios de energía solar utilizados per cápita en Alemania son 8 veces mayores que los kilovatios de energía solar utilizados en España, cuando aparentemente hay más sol aquí que allí. Se trata de ir perfeccionando esta alternativa y este señor físico, que sabe más que yo, que diga lo que quiera. Pero así estamos. En segundo lugar, el gobierno se convirtió en garante, efectivamente, y que nadie se me enfade, en una enorme traición a los ciudadanos que hicieron el Partido Popular y el PSOE. Modificaron la Constitución sin pedir nada de nada. Esto que parece tan sagrado, la Constitución se ha modificado una sola vez, excepto por pequeños detalles formales, una sola vez, en la que se decidió que todas las deudas de los bancos deberían ser pagadas. Ahora parece, cuando queremos cambiar la Constitución, pues esto es sagrado. En aquel momento, y además se escondió al pueblo lo que se hacía, porque lo que se dijo es que la Constitución se cambiaba para atender a los déficits del 3% sobre el Producto Interior Bruto y al déficit del 60% sobre la deuda pública, de la deuda pública. Hay dos déficits: el déficit del presupuesto del Estado, que son ingresos menos gastos, y después hay el déficit de la deuda pública, que son los déficits acumulados de todos los años. El déficit público no puede ser superior a un 3%, la deuda pública no puede ser superior a un 60% del Producto Interior Bruto. Estas dos cifras se tenían que consagrar de acuerdo con los criterios del euro. Y se hizo un cambio de la Constitución española para recoger esto, que no hacía ninguna falta, porque esto iba implícito con el reconocimiento de la entrada en el euro. Si entrabas en el euro, reconocías esto. Pero en cambio, pusieron un añadido, traicionando, he escrito artículos sobre esto, traicionando a los ciudadanos, un pacto del PP y el PSOE para cambiar la Constitución y decir que se tenían que pagar las deudas de los bancos. Y por tanto, es cierto lo que dices. Lo de la victoria de Islandia del partido, no lo entiendo mucho. La verdad es que sí que es cierto que el gobierno de Islandia ahora ha sido cambiado en las últimas elecciones y va a ganar un partido de derechas que haría una política contraria. Quizá, no conozco la política islandesa, la austeridad que se ha impuesto para recuperarse haya sido mal vista y los medios de comunicación hayan presionado en favor de alguien que de no haberle salvado el partido anterior no les hubiera salvado. Pero no lo sé explicar. Me parece doloroso y deberías conocer más la política islandesa. Sí, allí.
Por un lado, le pediría, si es posible, alguna consideración sobre el concepto de deuda ilegítima y las plataformas que hay en esa línea. Y por otro, si es posible también, es que me ha parecido entender en la presentación una pincelada respecto de que participa en un movimiento a nivel catalán de alguna plataforma electoral relacionada con un frente amplio. Entonces, si lo creo oportuno, dar alguna explicación sobre ello. Muy bien. Sí. He hecho en falta, ahora me he hecho un asiduo a leer en internet y en periódicos los análisis, y he hecho en falta que ustedes los economistas nos comenten, a ver, el primer mundo parece claro que hemos vivido bien porque hemos explotado a otros. Esto al final tiene que ser una cuenta de balance cero, si unos tienen más es porque otros tienen menos. Los españoles cuando robábamos a los indios, en fin, los ingleses cuando tal, y la India. Y ahora, permítame un ejemplo de un empresario granadino que hace alfombras, y cada vez que se presenta un concurso para paradores nacionales o algo por el estilo, hay un señor en la India que ya me dice, yo pongo el precio el 20% más barato de como usted lo haga. Claro, trabaja con esclavos, casi €1 al día, y vierte al Índico absolutamente todos los productos tóxicos derivados de la producción. Es imposible competir, me dice, y va a cerrar evidentemente la fábrica dentro de poco. Entonces, esto al globalizarse y al tener que compartir, y cuando se quema en Bangladesh una industria, pero por lo menos lo poco que le estaban pagando se lo estaban pagando a los trabajadores bangladesíes. Quiero decir que, por motivo de solidaridad internacional, pero también por propio interés, luchar para que los trabajadores del tercer mundo gocen de condiciones laborales y medioambientales, que preserven el medio ambiente, va en beneficio de ellos y de todos. Pero este análisis primero de que hemos vivido bien porque hemos explotado a otros, no lo escucho suficientemente porque tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos. Probablemente, y pienso que habrá que decirlo y no hacer, quien lo haga, quiero decir, ¿verdad? Populismo diciendo que volveremos a rentas de otra época y probablemente no. Sí, de verdad que estoy asistiendo a todas las charlas que puedo, que voy, pero no me queda claro, si ganasen todo esto, quiere decir, Frente Cívico, Partido X, las mareas, por el amor de Dios, usted que también anda, y ganase como alternativa al PP-PSOE, si se me permite decir, ¿sería posible no pagar la deuda o no pagar los intereses de la deuda? ¿Eso se puede llevar a un programa electoral diciendo lo voy a hacer? ¿Se puede salir del euro, nuestro país? De verdad me encantaría, la pregunto siempre y nunca me queda claro. A ver si usted por favor me ayuda. Y bueno, esto sería. ¿Había otra allí? Sí. Siempre que sale el tema de la Iglesia en todos estos asuntos, se recurre a la simbología de Cáritas, con razón, porque evidentemente es una institución que ha logrado un cierto prestigio social por su política de asistencia. Pero casi nunca se habla del mundo de las finanzas de la Iglesia y de lo que supone la política, digámoslo así, de las grandes instituciones eclesiales, no solo de la jerarquía, sino de las congregaciones religiosas, dentro de lo que es la situación económica española. No sé si sobre eso podría dar alguna información. Bueno, vamos a la ronda, otra. Bueno, empecemos con lo primero, deuda ilegítima. Desde el siglo XIX, esta deuda ilegítima tiene un calificativo y se llama deuda odiosa. No lo digo yo, lo dicen ya expertos de hace 150 años. ¿Por qué? Porque hay una deuda que debe pagarse y hay otra que no debe pagarse. Ahora precisamente hay un grupo de gente, se llama el Observatorio de la Deuda Española, que está haciendo lo que podríamos llamar una auditoría sobre la deuda española, mira de la deuda que hoy se tiene en el exterior, cuál es aquella que tiene una base razonable. Es decir, si el gobierno español emitió unos bonos para construir una carretera o para un hospital o lo que sea, lógicamente esta deuda debe pagarse. Pero si la deuda proviene de lo que decíamos en la pregunta anterior, de haber ayudado a los bancos, esta deuda no es legítima, no debe pagarse y es odiosa. Y por tanto yo entiendo que ya en este momento, una vez se haya realizado por parte de las ONGs esta auditoría que se está realizando, habrá que empezar una segunda etapa, e igual que hace 12 años pedimos la abolición de la deuda externa pues de Bolivia o de quien sea, hoy deberíamos pedir también la abolición de la deuda. Que será difícil por el artículo aquel constitucional del que hablamos hace un momento, pero deberíamos andar en esta dirección y creo que esto es lo bueno y lo sano. Y si las constituciones se cambian, se pueden volver a cambiar, faltaría más. En cuanto a la plataforma electoral,
par de palabras, tampoco me gusta mucho venir a hacer propaganda. Dos personas de Cataluña, una amiga mía monja, que se llama Teresa Forcades, que en su momento se popularizó más o menos con una campaña en contra de la vacuna de la gripe A. Esta monja, además de ser monja, es doctora en medicina y por tanto sabía un poco lo que se decía. Hizo en su momento una campaña para algo razonable, que después se demostró cierto, que nadie se hubiera tenido que vacunar nunca en contra de la gripe A, que esto era sencillamente un negocio de los laboratorios, que los laboratorios habían fabricado unos stocks de Tamiflu hacía 5 años, pensando que la gripe aviar se pasaría al género humano. Finalmente no se pasó la gripe aviar al género humano, no hubo ninguna epidemia humana. Tenían los laboratorios los stocks de este producto y como que no sabían cómo venderlos, presionaron a la Organización Mundial de Comercio para que definiera, y ahora se ha visto con 2 años de retraso, una pandemia inexistente de gripe A y todo el mundo pues a vacunarse para sacar los laboratorios de estos stocks. Por cierto, el laboratorio que creó el Tamiflu, que era el producto antídoto, era un laboratorio norteamericano llamado Glass Science, y el propietario de Glass Science era un tal Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de George Bush, para que veamos cómo van las cosas. Bien, entonces esta señora hizo una campaña contraria y la popularizaron mucho por las televisiones y tal. Bueno, después se ha dedicado a otras cosas y le pasa un poco lo mismo que me pasa a mí, que vamos por el mundo dando charlas y al final cuando has explicado cosas la gente con razón dice me gusta o no me gusta lo que has dicho, pero en cualquier caso lo que no está bien es quedarse en el discurso y empezar a entrar en la acción. Debéis entrar en la vida política para hacer algo al respecto. Tanto ella como yo no tenemos ningunas ganas de entrar en la vida política. Ella porque es monja lo tiene difícil y yo porque soy viejo e incompetente. De manera que por ahí no vamos a ir. Ahora nos hemos reunido ya hace unos meses, porque nos conocemos hace años, y hemos decidido que no vamos a plantear ningún partido político, que lo único que pretendemos es crear una coalición electoral. De momento circunscrita a Cataluña, y por tanto lo hemos presentado para las próximas elecciones a la Generalitat, pero puede ser trasladable a las de la Junta de Andalucía o a cualquier sitio, no para presentarnos nosotros. Tanto ella como yo hemos dicho públicamente y claramente que nunca seremos candidatos a nada, que no tenemos ninguna vocación política y además, yo no sé Teresa, pero yo por mi parte sería un desastre, la verdad que mejor no hacerlo. Pero que lo que sí que pretendemos es que con la pequeña capacidad de convocatoria que tenemos, que es cierto que la tenemos, porque vamos mucho por el sitio, lo que vamos a pedir es a 3 grupos. Por un lado, a toda la gente indignada que exista en Cataluña, que es mucha. En segundo lugar, a todos los movimientos sociales, sean de la plataforma de las hipotecas, sean del cierre de los ambulatorios, sean de los transgénicos, sean de la ley electoral, sean de lo que sea. Y finalmente, a aquellos partidos políticos, se subentiende que de izquierdas, aunque no nos cerramos a nadie, que estén de acuerdo en que todos ellos sean capaces de hacer un esfuerzo y presentar una candidatura única a las elecciones de la Generalitat, en la que nosotros personalmente no estaríamos, pero en la que cada uno de estos grupos, las personas, las organizaciones sociales y los partidos políticos tuvieran la suficiente, digamos, generosidad para renunciar a aquellas pequeñas discusiones de que yo soy el número 1 de la lista y tú seas el número 2, el número 3, y dijeran, todos nosotros pensamos que el tema es grave, que requiere una respuesta de gobierno y por tanto vamos a presentarnos conjuntamente en esto, en unas elecciones. ¿Que sale bien? Bien. ¿Que no sale bien? Nos lo hemos justificado un poco de la gente que nos diga que no pretendemos entrar en el mundo. Esto es lo que hay y además a un plazo por lo menos de 2 años y medio hasta que haya elecciones nacionales. Esto sería en síntesis la plataforma. Finalmente, la tercera cuestión que tenía que ver con 2 cuestiones antes de llegar a la Iglesia. Bueno, evidentemente, el tema del primer mundo y el tercer mundo lo hemos tratado muchas veces. Yo creo que la primera vez que vine en Granada y era una campaña del 0,7% y cosas de cooperación que nos incumben. Evidentemente, estoy completamente de acuerdo que con esta pobreza del tercer mundo los primeros responsables somos nosotros por el trato comercial que les damos y por otras muchas cosas. Pero ha venido muy a cuento el ejemplo este de qué pasa pues, con nuestros productos hechos en cualquiera de estos países. Esta semana ha sucedido algo escandaloso. 300 trabajadores han muerto en Bangladesh en una fábrica que producía camisetas, una fábrica cuyos trabajadores habían denunciado que estaba ya cayéndose y cuando plantearon a la dirección que no acudieran allí porque se iba a caer, el director les dijo mañana a trabajar. Mañana fueron a trabajar, se les cayó la casa encima, 300 muertos. ¿Qué ponía el periódico? Que esta gente hacía camisetas. ¿Quiénes eran uno de sus principales clientes? El Corte Inglés. Si queremos de verdad que las cosas vayan bien, no pongamos nunca los pies en el Corte Inglés, por favor. Ni compremos nunca zapatillas de la Nike, ni hagamos cosas de ese estilo.
porque estamos siendo partícipes implícitos en estas cosas. Y por lo tanto hay una responsabilidad de ellos, pero también hay una responsabilidad nuestra. Hay que decirlo así, claramente, pero si de verdad queremos cambiar el mundo, tenemos que arriesgarnos a tomar estas decisiones. La otra cuestión era cómo intervendría el euro. Bueno, ahí voy a extenderme 2 minutos, porque tengo escritos bastantes artículos antes del 2002 diciendo que el euro era prematuro y que nunca debería haber sido creado en aquel momento. Quizá dentro de 30 años sí, pero que en aquel momento lo que era el euro era un desastre, como ha sido demostrado para todos nosotros. Que una asociación de países, como es la Unión Europea, pueda tener una única moneda, puede ser razonable, pero no ahora, dentro de 30 años. El propio presidente en aquel momento de la Comisión de las Comunidades Europeas, un tal Jacques Delors, dijo claramente que una moneda única en Europa solo podía existir si previamente había una política social y una política fiscal única. Y Europa ni tenía política social ni tenía política fiscal. Para que tú puedas unificar la moneda, has de unificar otras políticas. Si no, pones a prueba la política monetaria y en cambio las otras las dejas tal cual. Y España, al entrar en el euro, ha renunciado a tener política monetaria. Y si pierdes la política monetaria, pierdes algo fundamental, que es la flexibilidad en las devaluaciones que te permite, en un momento determinado, ser competitivo devaluando la moneda. Recordemos todos, por lo menos que tengamos una cierta edad, que si en un momento se quería impulsar la economía española, se devaluaba la peseta, automáticamente las exportaciones eran más baratas en Alemania, los turistas alemanes venían más hacia aquí, etc. En el momento en que tú frenas la posibilidad de devaluar, automáticamente ya no eres competitivo monetariamente. ¿Puede ser competitivo de otra manera? Claro que puede ser competitivo, como lo es Alemania. ¿Y cómo es Alemania competitiva? Por tecnología. Porque ya sabemos que en tecnología Portugal, España, Grecia somos los campeones, de manera que por ahí no haremos nada. Entonces, si tú no puedes ser competitivo por tecnología y no puedes ser competitivo por moneda, ¿tienes una última posibilidad de ser competitivo? Claro, a la China, los salarios. ¿Y qué ha pasado? Que los salarios se han devaluado en estos 10 años estrepitosamente. Aquello que a los economistas tanto nos gusta, que son los quesitos. Si miramos un poco los quesitos, resulta que de los quesitos de distribución de la renta, antes de entrar al euro en España, la mitad eran quesitos de renta de trabajo, la otra mitad eran quesitos de renta de capital. Ahora las 3/4 partes son rentas de capital, 1/4 parte es renta de salario. El poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado en picado. Por tanto, esto demuestra un poco este mal resultado. Alguien dirá, hombre, pero ahora salir del euro sería complicado. Claro que sería complicado. En economía se enseñan los llamados análisis coste-beneficio y podríamos tener un cierto beneficio porque podríamos devaluar y teníamos un coste grave, el petróleo nos saldría más caro, los créditos nos saldrían más caros, pero yo creo que había un ejemplo histórico, que es el ejemplo de Argentina. Argentina no tenía un euro, pero tenía un dólar, que para el caso era lo mismo, porque durante mucho tiempo la moneda argentina del peso se identificó con el dólar. ¿Qué hicieron los ricos en Argentina? Como que un peso valía un dólar, cogieron los pesos, los transformaron en dólares, los cogieron en camiones, llenaron camiones de dólares que salían de Argentina, camiones que hicieron el recorrido de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Brasil, de Brasil a Colombia, de Colombia a Panamá, que es un paraíso fiscal, y allí se quedaron. Por cierto, la gran empresa que traficó con millones y millones de dólares fugados de Argentina era una empresa de transportes catalana. Bien, entonces resulta que por ahí iban las cosas. Argentina quedó completamente descapitalizada. Y al final, cuando los argentinos de a pie, que no tenían muchos dólares, pero tenían su salario mensual, fueron a buscar el dinero, les dijeron, oiga, aquí en el banco no queda nada. A esto, como ustedes saben, se llamó el corralito. ¿Y qué pasa? Que después, afortunadamente, rompieron la paridad del peso con el dólar, y no es que diga que vayan boyantes, que no lo van, pero han mejorado sustancialmente. Y aquí, en parte, debería pasar lo mismo, porque la gente sabe que este euro que tenemos está condenado a desaparecer. Y que dentro de un cierto tiempo, si no hay un retorno a la peseta, por lo menos habrá un retorno a dos monedas, una de los fuertes y otra de los débiles. Con lo cual la gente que tiene dinero ahora sabe que el día de mañana el euro de aquí no será el mismo que el euro alemán o que el euro holandés. Y solamente el año 2012, casi 200.000 millones de euros salieron de España para constituir depósitos en Luxemburgo o en Holanda, donde fuera. A esto es un primer paso de la descapitalización y si lo hacemos durar mucho tiempo terminaremos con un corralito. De manera que la mejor manera de evitarlo es lo que se hizo en su momento en Argentina, romper. Y por esto yo entiendo que hay que romper con el euro ya inmediatamente. Y si puede ser esta noche, que no sea mañana por la mañana. Y finalmente, la última cuestión, ¿cuál es? La de la Iglesia. Estoy de acuerdo que hay que hacer una crítica severa. Ahora, con motivo de la elección del nuevo Papa, y al ser como soy presidente de una organización cristiana,
Justicia y Paz, en Cataluña, no en España, me han llamado más de un medio de comunicación y me han dicho, oiga, ¿usted qué le pide al nuevo Papa? Bueno, siempre son momentos para hacer carta a los reyes, y entonces lo primero que he dicho es, oiga, pues que disuelva el Estado del Vaticano. Me parece que es una insensatez tener el Estado del Vaticano. En segundo lugar, que renuncie a todos los bienes materiales, me faltaría más. Ya no me pongo ahora en el matrimonio de los sacerdotes, esto ya es un tema distinto, pero no era el que tocaba a este caso. Y he pensado que por ahí deberían ir las cosas. Y después, también lo voy a decir, precisamente hoy, que es el día 2 de mayo, que, aunque presido una organización cristiana, siempre, no sé si voy a ofender a nadie, si ofendo a alguien que me perdone, siempre he predicado que nunca debemos poner la crucecita para la Iglesia Católica en la declaración de la renta. Que la Iglesia debe tener sus propios sistemas de financiación y que no tiene por qué financiar el Estado. Y me sabe mal porque presido una organización cristiana, pero lo digo públicamente, no hay que poner crucecita. La Iglesia debe mantenerse. Y después, además, pues mirar qué ha pasado con el Banco Ambrosiano y con las obras de la religión y con el Roberto Calvi y con toda esta gente. Esto es mi opinión. ¿La Iglesia paga impuestos por sus propiedades o al Estado? Yo creo que algunos sí, algunos no, pero no soy experto. Pero sí, creo que algunos los paga. El IBI de los ayuntamientos creo que no, no sé. El otro día escuché en televisión Javier Ruiz, que es un periodista experto en economía, que decía que no pagaba muchos impuestos por sus bienes y todo eso, pero había uno que pagaba más que el resto de gente, pero es que no recuerdo. Que la Iglesia no pagaba. La Iglesia no pagaba mucho, pero había uno del que no se beneficiaba y encima pagaba más que otros. ¿Pueden pedir el turno? ¿Quién quiere hablar? Sí, allí y allí. Sí. ¿Cómo ve la respuesta española, la respuesta de la sociedad española ante la situación desesperante que hay y la poca respuesta social que hay de contestación? Por lo menos así lo veo, ¿cómo lo ve usted? Sí. A mí me ha interesado siempre y se ha referido usted al tema de las cooperativas de Mondragón. Es decir, me parece que es un fenómeno muy interesante y que creo que hay que considerarlo como un fenómeno positivo y de éxito, puesto que, como ha dicho, pasó de 30.000 trabajadores a 85.000 en este momento, ¿no? Entonces, quisiera preguntar si hay algún estudio sobre las razones de ese éxito. Es decir, si de alguna manera el hecho de que se trate de una sociedad productiva que no busca únicamente el beneficio económico, no se atiene solamente al esquema del mercado, sino que trata de organizar, pues no sé, o contemplar otra serie de dimensiones de la existencia humana, ¿no? Como el bienestar, la justicia, en fin, etcétera, si eso ha influido o no ha influido, si es verdad que hay gente que, bueno, pues hay territorios o hay poblaciones que por el hecho de ser un producto de esa cooperativa prefiere ese, aunque sea algo más caro, y sustituye los criterios típicos del mercado por criterios diferentes. Y una cuestión también sobre las cooperativas Mondragón, si no convendría favorecer ese tipo de fórmula en una sociedad, en un momento de crisis como el actual, donde se tratara de buscar otras dimensiones a la iniciativa y al trabajo de la gente, que no se asegura únicamente el beneficio económico, sino que compartir la solidaridad, etcétera, ¿no? A partir de la economía. Una última pregunta, ¿alguien tiene? Pues una persona nada más, pues son las 9 ya. Es un agradecimiento que se me olvidó antes al doctor Arcadi. Quiero agradecerle, porque siempre lo hace, su mención al Fondo de Solidaridad aquí en Granada. Yo se lo agradezco mucho porque soy socia y trabajo como voluntaria y me alegra mucho de que haga este nombramiento. Para mí ha sido un ejemplo siempre y valdría la pena. La última pregunta ya. Yo quería preguntarle al profesor qué opinión tiene sobre el plebiscito ciudadano, el plebiscito vinculante que están organizando algunos colectivos y asociaciones. Y de paso decir que si hay alguien en Granada que esté dispuesto a colaborar, que me apunta como voluntario, no sé cómo lo vamos a hacer, pero toda información y ayuda es bienvenida. Vale, pues muchas gracias. Bien, vamos a ver, ¿qué respuesta hay o por qué es una respuesta débil? Yo diría que en este momento hay tres cuestiones que provocan esta respuesta débil. Primero, todavía hay pequeños refugios. Uno es la economía sumergida, el otro es la familia, el apoyo familiar, que hacen que la situación, aunque sea muy, muy grave, es desesperante para algunos, pero todavía no para la mayoría. Y por lo tanto, esta situación se mantiene. El otro tema es la confusión a la que nos someten los medios de comunicación, que no intentan explicarnos la realidad de las cosas y nos engañan prácticamente en todo lo que nos dicen.
Y aunque no haga el caso, permítanme que lo explique porque estoy tan enfadado con esto que siempre lo digo. Ahora se está juzgando, me separo del tema, pero permítanme para que vean cómo vivimos una sociedad engañada. Se está juzgando en Galicia a 3 personas responsables del buque Prestige que hace 10 años embarrancó en las costas gallegas. No sé si ustedes se acuerdan de este buque lleno de petróleo. Han tardado 10 años en juzgar a los responsables y en este momento está en el banquillo el capitán del buque, que pobre hombre, entre tanto tiene ya 80 y tantos años, pero en fin, está allí, el primer maquinista y el jefe de obras del puerto, que no los instruyó debidamente. ¿Que deberían tener responsabilidad? Sin duda. Pero yo estoy escandalizado, y por esto aprovecho cualquier ocasión para decirlo, de que no se juzgue al máximo responsable de este hecho, que era el dueño del petróleo. El dueño del petróleo lo embarcó en 3 condiciones malas. Primera, en un buque que no tenía doble casco. Parece que un buque que transporta petróleo ha de tener un primer casco y un segundo casco, según las normas internacionales, para proteger al primero, por si el primero se rompe o se agujerea o lo que sea. Pues el buque Prestige no tenía doble casco, solo tenía un único casco. Situación, por lo demás, incomprensible, porque, como ustedes recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no era lo más pertinente. Bien, ¿qué más sucede? Que, en segundo lugar, el dueño era tan tacaño que no formalizó las pólizas de seguro correspondiente, con lo cual no se pudo indemnizar a los afectados. Y, en tercer lugar, el dueño, siguiendo con su tacañería, lo que hizo fue enrolar a 24 marineros, de los cuales 22 jamás habían subido a un petrolero y solo 2, el capitán y el maquinista, tenían una cierta instrucción al respecto, con lo cual para pagar salarios de miseria se llevaba a gente incompetente. ¿Quién es el dueño del petróleo? Una empresa rusa llamada Alfa Group. ¿Quién es el dueño de Alfa Group? Un tal Vladimir Putin. Vivimos hace años engañados sin que nos digan la verdad. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo malas informaciones nos pueden llevar a... No nos digan, por ejemplo, cuál es el fraude fiscal en España y que la gente piense que no puede cobrar pensiones cuando sabemos quiénes son los responsables del fraude fiscal. Por lo tanto, primero, para mí, la primera cuestión es que hay pequeños refugios tipo familia y tipo economía sumergida. Lo segundo es que hay mala información. Y lo tercero, ¿qué es? Sencillamente que hay miedo. Han conseguido que la sociedad sea miedosa. Hace 30 años, y con todos los respetos, este miedo no existía. Los primeros objetores de conciencia, por no ir 1 año y medio a la mili, se iban 3 años a la cárcel en el Sáhara. Y gracias a que se fueron al Sáhara 3 años, la mili dejó de ser obligatoria. No sé cómo ha ido por Andalucía. En Cataluña les puedo explicar que hemos hecho el año pasado, además yo no estuve en ella, una campaña, unos compañeros míos hicieron una campaña que se llamaba Yo no pago el peaje de la autopista. En Cataluña, como ustedes saben, las autopistas son de pago y la gente se planteó no pagarlas como señal de protesta. Señal de protesta equivocada, porque pensaban que protestaban contra Madrid, y no es verdad. Quien nos cobra la autopista no es Madrid, es la Caixa. Pero en fin, en cualquier caso, pues, hicieron una campaña diciendo yo no voy a pagar la autopista. Y durante unas semanas, los domingos por la mañana, se organizaban unas alegres caravanas, se ponían 10 o 12 coches uno tras otro. No pago. Bien, perfecto, no pago. Hasta que al cabo de 3 semanas empezaron a llegar las multitas, que sea este 50, que sea este 80 y tal. En 15 días la campaña se terminó. No, oye, no. Esta no es la manera. Si tú piensas que la lucha contra las autopistas es una lucha social importante, que probablemente no lo sea, pero en fin, tengámoslo como ejemplo, y si tú crees de verdad que no hay que pagar las autopistas, que te pongan 50 euros, que te pongan 100, que te pongan 200, que te pongan 2.000, y cuando tengas 20.000 euros de multa, haces lo que hacían los sindicatos hace 200 años, creas un fondo de solidaridad entre todos, reúnes los 2.000 euros entre todos, pagas esos 2.000 de multa y vuelves a empezar. Mientras llegamos así de timoratos, así de pesimistas, no haremos nada. Por tanto, primero, mala información, segundo, pequeños refugios y tercero, miedo. Para mí son las 3 respuestas a su pregunta. Cuarto, lo de Mondragón. Lo de Mondragón sería difícil de explicar, pero yo pienso que un elemento, porque habría 2 elementos, un antropológico, que yo no me atrevo a pronunciarme sobre ello, sobre el carácter de los vascos, la manera de entenderlo y tal, pero uno que sí que lo entiendo, que es la integración vertical de la empresa. En Mondragón están las actividades industriales de las cocinas Fagor, las actividades comerciales de Eroski, las actividades financieras de la Caja Laboral Popular, las actividades educativas de la Escuela de Ingenieros Industriales que tienen, las actividades de compañías de aseguradoras de una empresa que se llama Lagun Aro. Han hecho una integración vertical y además se han ayudado mutuamente.
Y si en algún momento las cocinas han ido mal, el supermercado los ha salvado. Y si en un momento el supermercado va mal, son, pues, yo que sé, la compañía de seguros que les salva. Y con esta integración vertical y con una formación, y además, seguramente con esta antropología de pertenencia, han funcionado bien. Me sabe mal, sin embargo, tener que contestar esa pregunta ahora, porque dentro de 15 días estoy invitado a visitar Mondragón. Y cuando dentro de 15 días vaya allí, seguramente regresaré con más capacidad para responder a su pregunta que ahora, pero hasta dentro de 15 días no será. Y finalmente, ¿qué pienso del plebiscito ciudadano? Que te lo voy a preguntar lo que es cuando terminemos, porque que yo sepa, en Cataluña no funciona este plebiscito y no estoy al tanto, pero si me lo explicas ahora ya nos pondremos de acuerdo enseguida. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Arcadio Oliveres, por esta magnífica intervención. Y también, no, perdón, es que ya tenemos pasado el tiempo, perdón. Ahora sí. ¿Era para que explicara, no? Ya, pero es que estamos ya fuera del tiempo y lo siento mucho. Darles las gracias a ustedes, sobre todo por su asistencia, y esperamos que en el próximo curso del año académico próximo, que realicemos otro, pues esperamos también vuestra asistencia a ese curso, lo mismo que ahora. Muchas gracias a todos y sobre todo al profesor Oliveres. Muchas gracias.